estoy en la presentación. Rodamina Federico 6G. entonces tiene 15 minutos. Yo te aviso 5 minutos antes. Adelante. Bueno, Bienvenido. perfecto. Ahí se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, bueno, perfecto. Perfecto. Bien, ¿cómo andan todos? Buenos días. Mi nombre es Federico Fioravanti. Soy becario doctoral acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Pertenezco al mismo grupo que presentaron Victoria y Nadia, ¿sí? El grupo 26 del INFIC. Yo les voy a contar un poco sobre el trabajo titulado Escamas híbridas de óxido de grafeno reducido con nanopartículas obtenidas en una sola etapa electroquímica para la detección por CERS de rodamina 6G. ¿Sí? Este trabajo fue llevado a cabo junto al estudiante de grado de la carrera de licenciatura Juan Cherichi y los doctores Luis Pérez y Gabriela Lacón. Bien, como una pequeña introducción, ¿por qué utilizamos el óxido de grafeno reducido? Es un derivado del grafeno, que es el primer material bidimensional descubierto en el año 2004 por los doctores Andrés Heim y Konstantin Novoselov, que les valió el Premio Nobel de Física en el 2010. ¿Sí? El grafeno está compuesto por átomos de carbono, que están unidos entre sí por enlaces sp2, dando origen a una estructura plana, ¿sí? Que tiene esta forma de tipo panel de abeja y tiene un espesor atómico. Esta estructura es la que le confiere propiedades muy buenas, como la transparencia de la radiación, tiene alta resistencia y dureza, son muy buenos conductores, el grafeno es muy buen conductor eléctrico y térmico, posee un gran área específica y flexibilidad mecánica. Con todas estas propiedades tan interesantes es que lo hace un buen material o nanomaterial para aplicaciones tecnológicas principalmente, como pantallas táctiles, formando compósitos y dando origen a nuevos nanomateriales, en celdas solares, en biosensores, ¿sí? Pero desde el descubrimiento del grafeno hacia la actualidad, han existido distintos avances con el fin de modificar su superficie. La principal modificación que se realiza es mediante una oxidación química en la cual se introducen en su estructura grafítica, se introducen distintos grupos funcionales oxigenados, como pueden ser carboxilatos, epoxis, ¿sí? Hidroxilos, que dan origen al óxido de grafeno. ¿Sí? El óxido de grafeno tiene propiedades distintas, ¿sí? Respecto al grafeno. Por ejemplo, su elevada hidrofilicidad, su elevada reactividad química, le da estabilidad en distintos solventes y puede formar films, ¿sí? Entonces, este óxido de grafeno va a ser el material de partida con el que vamos a trabajar en este trabajo, ¿sí? Pero a su vez, si se reduce por vías químicas, por vías electroquímicas o fotoquímicas, se eliminan, ¿sí? Se eliminan la gran cantidad de los grupos funcionales, dando origen al óxido de grafeno reducido. Como se puede observar, la estructura es similar al grafeno, pero no es idéntica. ¿Por qué? Cuando se eliminan estos grupos, se generan distintos defectos, ¿sí? En la estructura. Estos defectos son nuevos sitios que tienen una distinta reactividad respecto al resto de la estructura, ¿sí? Y a su vez, no todos los grupos oxigenados se eliminan. Entonces, no puede decir, uno cuando se reduce, se obtiene óxido de grafeno reducido y no nuevamente grafeno. ¿Bien? Bien. A ver. Ahí está. En este trabajo, ¿sí? Lo que se planteó fue obtener un híbrido conformado por óxido de grafeno reducido y nanopartículas de oro y que se obtenga en una sola etapa. Esta etapa fue mediante una vía electroquímica, donde empleando 3 electrodos, ¿sí? Un electrodo de trabajo que fue una lámina de platino con un área delimitada y un electrodo de referencia, ¿sí? Que fue un calomel, y un electrodo auxiliar que fue platino. Se aplicó una densidad de corriente reductiva, ¿sí? Con el fin de reducir tanto los iones oro 3+, como las láminas de óxido de grafeno que llegasen al electrodo. Luego de 900 segundos, como se pueden ver en la imagen, se pasó de una solución, ¿sí? El electrolito tiene un color amarillo muy tenue a un color violáceo o rosa violáceo
que esto es un claro indicador de la presencia de nanopartículas de oro, ¿sí? Luego del tiempo transcurrido, la síntesis está completa, ¿sí? O sea, 15 minutos. A su vez, se plantearon 3 sistemas distintos de estudio, donde se mantuvo constante el precursor de oro, es decir, el tetracloruro áurico, una concentración 0,5 milimolar, el PVP, que el PVP es un polímero, ¿sí? Cuya importancia es la estabilidad de las láminas de óxido de grafeno reducido que se generan, ¿sí? Y a su vez estabiliza las nanopartículas cuando se forman. Y también se mantuvo constante el nitrato de potasio. Y los 3 sistemas, 1, 2 y 3, para su mejor comprensión, son con cantidades crecientes de óxido de grafeno, ¿sí? El óxido de grafeno se preparó a partir de óxido de grafeno comercial, de marca Grafinia, o sea, nosotros no sintetizamos el óxido de grafeno, y con concentraciones que fueron de 0,0025, 0,005 y 0,01 miligramos por mililitro. Una vez que transcurrieron los 900 segundos, en el transiente de potencial, ¿sí? Durante el tiempo, ¿qué se observó? Que los potenciales que alcanza el electrodo, ¿sí? Son muy negativos, ¿bien? Son de menos 3 voltios. Esto se puede observar que varía de menos 3 a menos 3,5 voltios según la cantidad de óxido de grafeno que se agrega en el electrolito. ¿Y qué significa? Que un potencial tan negativo, o sea, el reductor tan negativo, es un proceso que no está controlado. Es decir, que hay muchas reacciones que están ocurriendo simultáneamente en la celda electroquímica, ¿sí? Por un lado, se está reduciendo el oro 3+, hacia nanopartículas de oro, oro 0. Los hidronios pasan a hidrógeno, hay una gran convolución de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Se liberan burbujas. Las láminas de óxido de grafeno se reducen a óxido de grafeno reducido y a su vez se forma el híbrido, que esto es lo que estamos buscando. Una vez terminada la síntesis, se procedió a caracterizarlo. Las formas de caracterización más rápidas son la espectroscopía UV visible, ¿sí? Ya que las nanopartículas de oro presentan un plasmón superficial entre los 500 y 600 nanómetros, ¿sí? Como se puede observar, cuanto menor es la cantidad de óxido de grafeno, ¿sí? Inicial, y es decir que hay una mayor cantidad de óxido de grafeno reducido, este tiene mayor cantidad de óxido de grafeno reducido, hay un corrimiento hacia longitudes de onda menores. Y, a su vez, el ancho de medio pico de cada uno de estos máximos, ¿sí? Que se corresponden a los plasmones de nanopartículas, a mayor óxido de grafeno reducido, menor ancho de medio pico. ¿Esto qué nos dice? Como un resultado preliminar. Que las nanopartículas, ¿sí? Son más chicas en este híbrido respecto a este. ¿Por qué? Porque el corrimiento del plasmón es hacia longitudes menores. A su vez, el ancho medio pico nos da idea de que podría existir una menor distribución de tamaños, es decir, que hay una mayor homogeneidad. Por otro lado, mediante difracción de rayos X, ¿sí? En el difractograma se observaron los picos típicos del oro cristalino con sistema cristalino cúbico, ¿sí? El oro 1,1,1, el plano 1,1, donde aplicando la ley de Bragg, ¿sí? Con el ancho también medio pico de cada una de estas señales, se puede determinar un tamaño promedio de cristalito y que se correlaciona directamente con el UV. Vemos que el tamaño de cristalito disminuye para el híbrido 3, es decir, el que tiene mayor cantidad de óxido de grafeno reducido. Una vez hecha esta primera caracterización, se procedió a obtener las imágenes, ¿sí? Por las imágenes SEM, ¿sí? Demuestran que para el híbrido 1 hay una gran cantidad de nanopartículas con una gran dispersión de tamaños, pero con un tamaño promedio de 110 nanómetros, ¿sí? Como se puede observar esta imagen, hay muchas nanopartículas que se forman y son grandes, son partículas grandes. Sin embargo, cuando la cantidad de óxido de grafeno en el baño inicial aumenta, se empieza a observar una menor dispersión de tamaños. Las nanopartículas siguen siendo grandes, pero en este caso los
tamaños, ¿sí? Empiezan a aparecer dos familias de tamaños, una de 70 y otra de 110 nanómetros. Bien. Sin embargo, cuando la cantidad de óxido de grafeno es mayor, es decir, que hay una mayor cantidad de flakes, ¿sí? de óxido de grafeno, esto limita el crecimiento de las nanopartículas, ¿sí? Limita la dispersión de tamaños y también la cantidad de nanopartículas que se forman. Como se puede ver en esta imagen, si ustedes se llega a ver, todo esto son flakes, ¿sí? Es como si las nanopartículas estuviesen cubiertas, ¿sí? por los óxidos de grafeno reducidos. Por ende, el tamaño disminuye, ¿sí? El tamaño promedio disminuye hasta 70 nanómetros, hay menos partículas, como dije, y prevalece una familia respecto de la otra. Sin embargo, esto son buenas noticias con el fin que queremos darle, que es que sea un sustrato SERS. ¿Por qué? Porque un sustrato SERS, que el SERS viene de las siglas Surface Enhanced Raman Spectroscopy, ¿sí? Es un incremento en la señal Raman de una molécula absorbida, ¿sí? Producto de su interacción con la superficie. Las mejores superficies Raman son aquellas que son rugosas o no estructuradas. Y dentro de no estructuradas, generalmente tienen mejor actividad las estructuras conformadas por oro o con plata, ¿sí? Entonces, este incremento de la señal se produce por la interacción del láser que excita los plasmones superficiales de nanopartículas, que generan un cambio en el campo electromagnético y genera que las señales poco intensas de las moléculas que estén absorbidas sobre la superficie tengan un mayor incremento en su señal. En este caso, para este estudio, trabajamos con rodamina 6G. Es un colorante que tiene una alta sección eficaz para Raman, es decir, que tiene buenas actividades, tiene muchos modos activos en Raman. Por otro lado, es una molécula de prueba típica, ¿sí? Con la que se trabaja generalmente para estos estudios, pero tiene su tinte que él es un contaminante, ¿sí? Es un contaminante muy presente en agua, que es un residuo industrial, ¿sí? Que es un colorante. En este caso, se obtuvo el espectro de la rodamina y se seleccionó como el área de trabajo, ¿sí? O las señales a seguir, las que se encuentren a número de ondas menores a 1300 centímetros de menos 1. ¿Por qué? Porque el óxido de grafeno, el grafeno y sus derivados tienen señales en Raman muy intensas entre los 1340 la banda D, 1580 la banda G. Esas señales de Raman de los óxidos de grafeno reducidos son muy intensas y son muy anchas, por lo tanto dificultan la detección de alguna molécula que tenga una señal en esa zona. En cambio, la rodamina, al presentar modos y señales menores a esos números de onda, una molécula ideal. La señal con la que se trabajó fue la 614 centímetros menos 1, que se corresponde al estiramiento carbono-carbono-carbono del anillo en el plano. ¿Sí? Esta es la señal que vamos a seguir. Bien, esto se los cuento brevemente. La síntesis, ¿sí? Una vez obtenidos los distintos híbridos, se procedió a, entre comillas, purificarlos mediante centrifugación, con el fin de eliminar los restos de PVP, o sea, del polímero que haya quedado sin reaccionar, el nitrato de potasio y dióxido de grafeno sin reaccionar, ¿sí? Una vez hecha esta centrifugación, el pellet resultante, es decir, el sólido que quedó decantado, se lo sembró, una pequeña porción de 10 microlitros, se sembró sobre un silicio, y estos silicios con cada uno de los híbridos se los sumergió en distintas soluciones de rodamina 6G. También las condiciones Raman con las que se adquieren son condiciones suaves para evitar una descomposición del óxido de grafeno por el láser, ¿sí? Una reducción del óxido de grafeno por el láser. Bien, los resultados que les voy a mostrar ahora son del híbrido 1 y 3 principalmente, y limitado por condiciones experimentales que no se pudieron terminar por la pandemia. Para el híbrido 1, ¿sí? Es decir, si se acuerdan de las imágenes SEM, el que mayor cantidad de nanopartículas tenía, pero con mayor aglomerados y tamaños de partículas, se observa que a una concentración de rodamina 6G de 1 por 10 a menos 5 y aplicando un filtro de 1%, es decir, solamente el 1% de la radiación que interaccionó con la muestra se recolecta en el detector, se obtuvo un incremento
¿sí? Muy considerable de la banda de 614. ¿Sí? Tiempo, Federico. Federico, está un poquito pasado de tiempo. Por favor, resume. Sí, sí, les muestro los últimos dos. Para el libro 3, ¿sí? Es donde pudimos obtener la eficiencia SER, ¿sí? Donde se calculó de que es aproximadamente 100.000 veces de esta señal, y pudimos detectar hasta rodamina de concentración por 10 a la menos 8 molar. Como le dije, estos experimentos estaban pausados por la pandemia para terminar y determinar las eficiencias SER de cada uno de ellos. Bien, las conclusiones rápidamente es que pudimos obtener el híbrido en una sola etapa y que son buenos sustratos SER. Bueno, muchas gracias al CIMAFE por la organización y a la universidad por financiar mi beca doctoral y el grupo de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Federico. Entonces dejo abierta la sesión para alguna pregunta o comentario. No veo manos, pero yo quisiera preguntarte, ¿hay alguna razón por las cuales ustedes el óxido de grafeno no lo sintetizaron, sino que lo compraron? Sí, sí, sí. El óxido de grafeno se sintetiza a partir generalmente de grafito y es un proceso largo, tedioso. Se utiliza ácido sulfúrico, ácido fosfórico, son 12 horas en agitación, después hay que dejar de cantar el material. Es una semana para obtenerlo y en condiciones que lo hacen mucho más complicado, ¿sí? Por suerte, porque esa es una ventaja que tiene nuestro grupo, contamos con óxido de grafeno comercial, lo que nos ahorra ese paso, ¿sí? Pero sí, igualmente hay grupos acá en Argentina que hacen óxido de grafeno y de muy buena calidad, pero no es nuestra idea, sino es nosotros ya a partir del óxido de grafeno y modificarlo. ¿Sí? Gracias. Se puede hacer. Tengo dos manos aquí. Rápida pregunta, por favor. Nelfi primero, Nelfi de la Cruz. Adelante. Muy buena presentación, Federico. Me quedé como con inquietud con relación al número de estratos o capas de óxido de grafeno, si ustedes llevan cuenta de cuántas capas llevan en la muestra. No. Acá la imagen, esta imagen es muy clara que hay muchas. ¿Puedo decir del óxido de grafeno de partida o cuando forma el híbrido de las capas? El óxido de grafeno de partida. No. ¿Llevan cuenta cuántas capas logran? O si no influye. No, sí. Ese estudio, bueno, lo realizó otra parte del grupo antes, pero no analizamos cuántas capas tenemos de partida. Las concentraciones son muy bajas porque se consideran que hay muy pocas capas de óxido de grafeno, pero no tengo ese dato. No partimos de saber cuántas, si eran unas, pocas o muchas. En principio son muchas capas, ¿sí? No tenemos ni una single ni algunas, sino tenemos muchas capas de óxido de grafeno de partida. ¿Sí? Y tengo una última pregunta de Alejandra García. Adelante. Federico, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas rápidas. La primera es, en tu patrón de difracción de rayos X, ¿hicieron la difracción a ángulos menores? Sí, hicimos ángulos menores, pero no obtuve mucha información y me basé principalmente en este pico típico del oro. Lo que yo sí busqué es el óxido de grafeno reducido a ángulos menores, pero no obtuve señal. O sea, la cantidad de material con el que contaba no fue suficiente para determinar una señal de óxido de grafeno reducido, que es lo que también buscaba, que tiene un pico entre 20 y 24 dojitas. Supongo que por ahí va la pregunta. Sí, así es. Claro. Así es. Sí, y sí, la sí, segunda es, ¿cómo controlan la reducción del óxido de grafeno? No, eso es, bueno, este es un primer ensayo. No estamos controlando en la totalidad. A ver, por el potencial que estamos llegando, ¿sí? A menos 3 voltios, claramente se está reduciendo gran cantidad de esos grupos funcionales de óxido de grafeno. No sabemos si es total o es parcial. Bueno, los espectros Raman dan, esto no lo agregué, pero dan indicios de que hay óxido de grafeno reducido.
¿sí? Hay una mayor intensidad de la banda D respecto de la G. Pero no podría decirte cuánto de ese óxido de grafeno se redujo, si fue el 50% o su totalidad. Pero sí tenemos óxido de grafeno reducido, pero nos falta ese dato, cuánto, en qué cantidad. Tampoco tenemos mucho control para saber, para lograr determinarlo también durante la síntesis. Pero sí, Claro, porque en obtenemos tus óxido de grafeno. imágenes aparecen muchas capas, entonces eso indicaría que se está reduciendo el GO. Pero bueno, ahí tal vez sería interesante el control de la reducción también para quizá tener las láminas un poquito más dispersas o sumando a la pregunta anterior, no sé si te convenga tener láminas de menor espesor o con menos capas que las que obtuviste actualmente. Sí, sí, sí. La gracia del óxido de grafeno es, según lo que está propuesto en bibliografía, es que es como si fuese el medio de transporte. El óxido de grafeno interacciona con los iones y es el que lleva los iones al electrodo y se reducen. Entonces, por ahí, lo que sí probamos, y esto no se los mostré, es a partir de óxido de grafeno reducido, por ejemplo, y no se obtiene prácticamente libre. Entonces, tener menos capas puede facilitar a que haya un comportamiento totalmente distinto. Pero sí, eso también está planteado, trabajar con menores concentraciones o con muy pocos flakes para obtener capas nanopartículas localizadas solamente en distintas regiones de los flakes. Pero sí, es muy buena la propuesta. Estoy de acuerdo. Bueno, Gracias, Federico. Gracias a vos. gracias, Federico. Muchas gracias.